Bien, en Radiocultura Live, que es una serie de diálogos que tenemos con distintas personas, el día de hoy nos pusimos en contacto con el señor Héctor Farina, o Fariña, como se pronuncie bien, que es un paraguayo residente en en algunas ciudades de México. Ahora le estoy llamando según Skype en Guadalajara, pero creo que era Jalisco tu primera ciudad, señor Héctor, si me está escuchando bien por Skype. Así es, Fabián, un gusto grande saludarte, estar por tu intermedio allá en nuestra tierra, en Ñandevalle. Mi apellido es Farina, Farina. pero en Paraguay es curioso porque la mayoría son Fariña, de origen portugués, y mi Ya, ya. apellido es de origen italiano. Entonces, lo primero que yo le agradezco a México es que me devolvió mi apellido, porque acá todos me dicen Farina. Ah. Y estoy en Guadalajara, en Jalisco, que viene siendo como la capital cultural de México, la tierra de los mariachis, la tierra del tequila, la tierra de los charros. Es todo un centro muy pintoresco en lo que fue la Nueva Galicia hace más de 200 años. Desde acá estamos hablando en directo hasta Campo 9. Mira un poco Campo 9, Caguazú, Paraguay. Estamos utilizando Skype. Como verán en la pantalla, él está en otra parte del mundo, yo estoy en Campo 9. Y nos pusimos en contacto por la serie de diálogos. Por factor tiempo no pude hacer otros nuevos episodios. Y el día de hoy quisiera hablar con él debido a que el profesor, también doctor en periodismo, Héctor Farina, sabe mucho acerca de la visión tanto desde el punto de vista de México como también de Paraguay. Y eso le queríamos preguntar, además de ir hablando un poquitito de cómo le fue tratando la vida allá en México. Así que, señor Héctor, ¿cuál es tu visión del país allá desde el exterior? Bueno, lo primero que debo decir es que una visión externa del Paraguay es muy diferente a la que yo tuve durante los 28 años que viví allá. Yo tengo 10 años viviendo en México, casi 11, y realmente cuando veía el Paraguay desde dentro, veía un país cansino, lento, tranquilo, hasta seguro, digamos, sin ningún tipo de apuros. Y al verlo desde fuera veo un país con un potencial extraordinario, con el 62% de su población con menos de 30 años, con el mayor per cápita eléctrico del mundo, que es algo realmente extraordinario, pero sin embargo pareciera que el Paraguay se niega a mirar hacia afuera. Parece que aquella metáfora de Teodosio González retomada por Augusto Rabastos de que el infortunio se enamoró del Paraguay en aquella isla rodeada de tierra, parece que seguimos mirando demasiado hacia adentro. Entonces cuando yo veo, claro, cuando yo veo el Paraguay desde fuera, yo veo un país que tiene todo para ser la principal potencia de Sudamérica, que tiene todo para ser rico, pero que al llegar adentro hay un ambiente, una especie de ambiente perverso que nos hace que nos tranquilicemos, que nos calmemos, que seamos un poco más conformistas, que el de al lado tiene la razón cuando te dice así nomás, luego es. Y al salir uno se da cuenta de las potencialidades extraordinarias que hay. Si aceleráramos un poco, si invirtiéramos mejor nuestros recursos, si aprovecháramos mejor todo lo que tenemos, con esa riqueza natural notable y con esa capacidad de convertirse en un centro innovador de América Latina, con una gente tan joven que tiene tanto tiempo libre y tantas cosas por hacer. Entonces te puedo asegurar que la visión que tengo desde fuera es de un país que pareciera que niega a ser grande, pero lo tiene todo, y desde dentro es la normalidad, es la tranquilidad de siempre. Es la tranquilidad de siempre. En eso coincide tu visión con la que siempre menciona el doctor Benjamín Fernández Bogado, que es un periodista muy admirado en Paraguay y que siempre dice que nuestro país se resiste a crecer. De hecho, él enseñó en Harvard y en muchas otras instituciones educativas, y siempre recalca eso que vos mismo estabas mencionando, de que en nuestro país parece que nos cuesta mucho crecer. Y por otro lado, también en Paraguay ocurre algo extraño bueno, yo pienso que es extraño, de que aquí no se valora mucho a la gente capaz, de que se la repele. De Iguaite y oí es poco hay en guaraní, vos sabés mucho luego, así que callate o andate de acá. Medio así se le trata a las personas capaces, y por ese hecho
hoy por hoy tenemos gobernantes que se nos parecen mucho en ese aspecto. Por ejemplo, el presidente Horacio Cartes, que representa mucho al paraguayo con sus profundos antivalores. Por ejemplo, él rechaza totalmente, supuestamente es muy macho, ¿verdad? Rechaza mucho hablar de la homosexualidad, de aceptarlo en las leyes, pero no obstante su actual candidato recurre a todos somos iguales, o sea, un mensaje dispar para capturar votos. Esa ambivalencia de Paraguay, ¿cómo vos lo ves desde el exterior, señor Héctor? Sí, y resulta curioso, una vez estuvimos discutiendo precisamente con Benjamín Fernández Bogado sobre todas estas condiciones que tenemos y que desde fuera se ven de manera tan clara y desde dentro parece que no sirve, y nos pusimos a tratar de encontrar el momento del cambio, el quiebre, la ruptura. Es decir, si están dadas las condiciones, si esta gente, si hay mucha gente joven, si hay riqueza natural, si tenemos un enorme potencial, entonces, ¿por qué seguimos siendo pobres? Y la gran pregunta que nos hacíamos era, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que se dé el cambio? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar? Y realmente eso creo que es lo que falta todavía encontrar en el Paraguay. Por un lado, encontrar ese punto de quiebre y que la gente diga, me cansé, me harté de probar con la ignorancia, de tener una cultura resignada, conformista y cansina, y a partir de ahora voy a hacer algo diferente. Porque de lo contrario, cada vez que tenemos una buena idea, el conformismo nos mata. Y una vez me dijo un amigo, en una metáfora que me dolió mucho, cuando empecé a hacer el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, que yo fui becado por el CONACYT de México por excelencia académica, y me decía, Farina, ¿estás consciente de que si volvés al Paraguay vas a ser un Ferrari? Pero en el Paraguay el empedradito te va a frenar. Y no solamente te va a frenar, sino que te va a pegar duro y te va a pegar fuerte, a tal punto que un Ferrari difícilmente funciona en el Paraguay. ¿Estás consciente de eso? Y cuando me preguntaron eso me di cuenta de que en realidad necesitamos que la gente se vaya del Paraguay, estudie, se prepare, trate de hacer algo diferente, pero también necesitamos que ese que se queda ahí adentro sea más receptivo con las ideas de fuera, que sea más receptivo con la gente que estudió algo y que trata de cambiar algo desde fuera, porque si no, digamos, ese conformismo nos termina devorando a todos, a los que estudiamos, a los que no estudiamos, a los que queremos hacer, a los que no quieren hacer. Y cuando pienso en Horacio Cartes, pienso que él sí se parece mucho al paraguayo, porque es una especie de Perurimá exitoso. Sí, sí. Es el paraguayo exitoso. Ladino, letrado, no lee pero y vivo, sí. No quiere discutir pero cree tener la razón, o manda tereí como si fuera un burubillá o un tendotá, pero sin la cultura necesaria para ser un burubillá. Y entonces cuando lo eligen a él, realmente representa mucha gente, y yo creo que tiene ese anhelo de tener dinero, de poder mandar, de que nadie les discuta, sin la necesidad de hacer un gran esfuerzo para instruirse o para generar nuevas ideas. Entonces creo que Cartes es como una metáfora resumida de lo que muchos paraguayos son y de lo que muchos paraguayos no quieren ser. Y yo creo que eso es lo más doloroso, que él es un espejo nuestro que nos molesta, porque a nadie le gusta que le muestren un espejo cuando tiene un grano en la frente. Cuando tiene un grano en la frente uno quiere esconder y quiere que no esté ahí el espejo. Y creo que Cartes es un gran espejo de lo que realmente somos en buena parte de nuestra vida y que no queremos ser. Obviamente, por eso lo eligen y por eso luego el rechazo, ¿no? Es una contradicción muy curiosa que tenemos los paraguayos. Sí, tenés mucha razón. Acá estoy buscando cómo la gente está viendo en internet. Guadalajara, México, es una ciudad y municipio mexicano, capital y urbe más poblada del estado de Jalisco. Se localiza en el occidente mexicano, al centro de Jalisco, en la zona geográfica conocida como Valle de Atemajac, algo así se pronuncia. Atemajac, sí, correcto. Un poco. ¿Vos vivís ahí desde hace cuántos años, señor Héctor? Estoy viendo que publicás también artículos en un diario llamado millennium.com, en tu perfil de Facebook, y dice que eres periodista, profesor universitario, lector incansable, a veces escritor, Quijote de tiempo completo. Hey. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, lo de Quijote de tiempo completo sí es como un resumen de lo que uno hace. Yo creo que ser periodista ya es bastante romántico. Ah, mira. Ya en tiempos de crisis económica, de la prensa escrita sobre todo, de los malos ingresos y tratar de defender la verdad cuando todo el mundo quiere censurarte, acallarte, matarte en el caso de México, despedirte, eso es ser un poco romántico. Y lo segundo es que me convertí en un profesor universitario en la Universidad de Guadalajara. Soy el coordinador de la carrera de periodismo desde hace ya 6 años y medio. Tengo casi 11 años viviendo en México. Hice una maestría becado por la OEA y luego un doctorado becado por el CONACYT de México, y me convierto en profesor universitario, que también implica ser bastante romántico, ¿no? Sí. Tratar de cambiar al mundo Sí. desde remover las ideas en la cabeza del otro, que es algo difícil, complicado. Sí. Entonces creo que en el fondo me parezco más a Don Quijote de la Mancha tratando de cambiar el mundo con sus locuras que a cualquier otro personaje literario. De románticos y de locos todos debemos tener un poco. Ese es un dicho Exacto. que siempre me dice el señor Sergio Velázquez, que suele ocupar con nosotros el espacio acá de diálogo y de conversación, de tener un poco de esa locura que en estos tiempos parece que todos somos robotizados, un poco máquinas, pero realmente estar loco como para querer algo mejor para el mundo es muy loable de su parte, señora. Es que yo creo que es el momento. Yo creo que nunca antes habíamos necesitado tanto de la gente que tenga ideas paralelas, pensamiento lateral, diría el pensador Martés Edward de Bono, en el sentido de que nuestras lógicas de mercado, nuestras lógicas políticas, nuestras lógicas educativas y de país se está agotando. Nuestra forma de pensar tradicional, de repetir lo mismo, ya no funciona, y este es el tiempo de la innovación, donde alguien que tiene una buena idea y sabe cómo aplicarla se puede hacer rico rápidamente y puede cambiar totalmente un paradigma. Te pongo un solo ejemplo, lo que hizo Jeff Bezos, que hoy es el segundo hombre más rico del mundo, por momentos supera a Bill Gates, y él tuvo una idea fantástica. Cuando aparece Internet, cuando aparecen las computadoras, lo primero que auguraron los agoreros de siempre es la muerte del libro impreso. Porque decían, no, si ya el libro está en una computadora, si ya está en Internet, ¿quién va a comprar un libro impreso? Jeff Bezos dice, yo tengo una idea de que va a ser todo lo contrario, y de que una computadora más Internet me va a hacer vender más libros que nunca antes en la historia, y fundó la empresa Amazon, que ya no solo se dedica a vender libros, sino que se dedica a vender cualquier cosa que puedas imaginarte. Lo que no esté ahí en Campo 9 está en Amazon. Se puede comprar directamente. Sí. Entonces, yo creo que este es el tipo de gente como Jeff Bezos, gente que tiene una idea que rompe un paradigma, que te dice, todos ustedes piensan de una manera, pero yo creo que no es así, entonces vamos a experimentar. Y es tiempo de ideas y de experimentación. Vivimos en una época en la cual experimentamos permanentemente y en forma muy acelerada, porque si no lo hacemos y nos quedamos con las viejas lógicas, seguramente vamos a terminar atrasados, pobres, desempleados, fuera del mercado, frustrados, enojados, y echándole la culpa, como los viejitos, a que la culpa tiene la tecnología, la culpa tiene la computadora, y que todas las 7 plagas vinieron con Internet. Cosa que no es así, sino que es al contrario. Es al contrario, el Internet da una buenísima oportunidad de desarrollo. De hecho, yo no soy en la práctica periodista, soy programador de sistemas de gestión en un lenguaje llamado Oracle, y transversalmente, como decís, viendo por curiosidad y un poco por ser romántico, empecé este tema de diálogos, de conversación con distintas personas, y también ayudando un poquitito al Arandure Cabo, al Arandure Ka en guaraní, búsqueda del conocimiento, que es algo que aquí en nuestro país, en Paraguay, no es muy valorado. Y como se nota acá en tus artículos en el diario Optimismo Moderado, hacías una síntesis de hecho, la certeza, la construcción de certezas, que son artículos tuyos que aparecen todos en el diario Milenio, nos da un poquitito que tu pensamiento está muy adentrado en despertar la curiosidad, despertar la innovación en la gente. ¿Cómo ves
a los jóvenes de México en comparación a los jóvenes aquí en Paraguay? Es una pregunta así abierta y si nos podés responder. Bueno, depende mucho. La pregunta es muy difícil porque no hay un México como la gente de fuera cree. Sí, ¿cómo es México por dentro? De muchos Méxicos. La Ciudad de México es posiblemente la urbe más extraordinaria que yo haya visto en mi vida. Es la urbe más grande en América Latina. Y yo estoy de acuerdo con el pensador de la comunicación, Jesús Martín Barbero, que dijo que México es América Latina. O sea, la Ciudad de México es América Latina. Entonces, obviamente, el pensamiento de alguien que vive en la Ciudad de México es mucho más progresista, mucho más desarrollado, con menos tabúes, digamos, con menos barreras mentales. No tiene mucho conflicto en hablar sobre el aborto, sobre la homosexualidad, sobre lo que hacen los gobiernos o sobre experimentar ideas. Guadalajara es una sociedad un poco más conservadora. Un poco más parecida a la paraguaya. Un poco más parecida a la paraguaya, pero es mucho más innovadora. Esta es la pequeña Silicon Valley de América Latina. Es decir, hay mucha gente aquí que piensa en innovar permanentemente. Aquí se hace el Campus Party, que es la feria de tecnología más grande de Iberoamérica. Se hace ya desde hace unos 3 años aproximadamente y se va a seguir haciendo en Guadalajara. Viene gente de todo el mundo a ver cómo puedas convertir una buena idea en un proyecto que luego se venda en el mercado y que cambie una parte de la realidad. Entonces, los paraguayos son todavía más endogámicos. Sí, todavía están demasiado hacia adentro. Nos falta mirar el gran mundo. Solamente con decirte, cuando uno sale del Paraguay y llega a México y se da cuenta de que en el aeropuerto casi todo lo que hace lo puede hacer a través de un teléfono celular, de que solamente los viejitos son los que llevan su boleto de avión así cortado, ¿no? Y a la medida lo entregan. La gente lo hace todo, hace el check-in en un teléfono, lo pasa todo con un teléfono, va directo a los sensores. Y eso es lo más natural del mundo. En cambio, en el Paraguay eso es todavía un poco más lento, es decir, como que la innovación nos llega muy, muy tarde. En capacidades, obviamente las capacidades son las mismas, la visión posiblemente sea muy similar, pero en materia de pensamiento innovador creo que nosotros en el Paraguay todavía nos miramos demasiado entre nosotros y desconfiamos en exceso del que está afuera. Cuando alguien quiere hacer una transacción en tecnología y piensa en el Paraguay, seguramente piensa pero en realidad no, te está dando una herramienta que bien utilizada te puede servir para cambiar algo. Nos falta todavía esa ruptura, no es que no tengamos la capacidad, simplemente nos falta mirar un poquito más hacia afuera y dejar de ser esa isla rodeada de tierra, al menos en nuestra cabeza, ¿no? Yo creo que eso es algo que nos falta. Esa es una diferencia importante. Fuera de eso, igual una juventud conservadora, rebelde con limitaciones, solo se rebela contra ciertas cosas. Aquí también al tapatío hay que tocarle mucho la oreja. Al tapatío le dicen, es el gentilicio de los de Guadalajara, hay que tocarle mucho la oreja para que se enojen. Son conservadores también, pero sí son más innovadores, están más pendientes de hacer algún cambio, de protestar contra algo, de levantarse contra algo, de cambiar alguna lógica, de descubrir algo, que eso es muy importante para cualquier sociedad. Estoy viendo imágenes preciosas de la ciudad de Guadalajara, parece inclusive que se parece mucho a Roma. Hay impresionantes templos, obras arquitectónicas del primer mundo, tanto viejos como nuevos, un puente colgante muy hermoso y edificios enorme. No sé si Wikipedia está mintiendo en esto, pero eso es lo que puedo observar desde Guadalajara. Jalisco sería el estado. El estado, sí. Y eso que acabas de ver, a la gente de Asunción le va a recordar mucho al centro histórico. Nosotros casi no tenemos un centro histórico, tenemos un microcentro que no es tan histórico porque en 1869, cuando entraron las tropas brasileñas, bombardearon. Sí. Prácticamente arrasaron con todo. Solamente el Palacio de López fue un milagro que no lo hayan derribado. Derribaron una de las torretas de un cañonazo, pero fue, creo, el único daño. Y entonces el centro de Guadalajara
se parece mucho al centro de Asunción, porque el centro histórico de Guadalajara mezcla edificios todavía coloniales con edificios ultramodernos. Sí, el estadio Entonces, Oni. aparentemente no hay una lógica, ¿no? Sí. Es decir, te vas caminando, ves la catedral, que es ya tiene casi 500 años, pero ves unas torres que son medio modernas, y la historia es que un terremoto las derribó hace 100 años y se cambiaron. Y luego, pocos metros después, hay edificios modernos, hay tiendas comerciales, shopping, o sea, plazas comerciales. Entonces pareciera por momentos que es Asunción viendo por un lado el Panteón Nacional de los Héroes y en la esquina ya un edificio moderno, ¿no? Es muy parecido. Qué bueno, la modernidad de una ciudad mexicana. Como dice Donald Trump, que los mexicanos viven de los estadounidenses, piensa él. Pero realmente México por sí solo es una potencia a nivel latinoamericano y es, creo que, el segundo país más poblado por detrás de Argentina, de Brasil y Argentina. Creo que está entre Brasil y Argentina. Brasil es el más poblado, luego ya viene ya México con un poco más de 100 millones. ¿O cuántos habitantes tiene la Ciudad de México, señor Héctor? 124 millones de habitantes tiene el país. ¿Y la ciudad? De acuerdo a los últimos censos, la ciudad de México, México, el cálculo aproximado es que tiene 22 millones de habitantes y con la aglomeración urbana puede llegar a 30 fácilmente. ¡Ay! Pues ver, es mucho más grande que Paraguay, 5 o 6 veces. Sí, solamente el metro de la Ciudad de México transporta en promedio 5 millones de personas por día. El metro, o sea, el sistema de tren que en mayor parte es subterráneo, aunque hay algunas partes donde está sobre la superficie. 5 millones de personas, sin contar que además tiene pues los sistemas de colectivos, los colectivos pequeños que le llaman peceros, que son los famosos camioncitos verdes que pueden ver en las novelas. Se dicen peceros porque cobraban a pesos, ¿no? Sí. El Metrobús, que es la obra que se está tratando de hacer ahora en Paraguay, en Asunción, tienen Metrobús, tienen camiones normales, es decir, tienen metro, taxi, tren ligero es por arriba, metro es por abajo, y aún así es una ciudad que colapsa. Es una ciudad realmente fantástica, increíble, está como... Por carretera son 6 horas y media desde Guadalajara a la Ciudad de México. Wow, 6 horas y media. ¿Cuántos kilómetros estarían? Son unos 600 kilómetros aproximadamente. Todo el recorrido diagonal del Paraguay, de Asunción a Ciudad del Este, son un poco más de 300 kilómetros. Es atravesar el país. Y México, sin embargo, tiene más de 125 millones de habitantes y la ciudad de Guadalajara está a más de 600 kilómetros de la Ciudad de México, que es su capital. Así es, y Guadalajara es una ciudad que debe tener 2 millones de habitantes, pero con la aglomeración urbana tiene 5 millones de habitantes. Es decir, el estado de Jalisco es bastante grande y Guadalajara es la segunda ciudad más poblada que tiene México, la Ciudad de México, Guadalajara y luego Monterrey en el norte, ya en la frontera con Estados Unidos. La música ranchera, ¿corresponde a Guadalajara o al último que dijiste? La música tradicional que se escucha acá, por ejemplo, Bronco, creo que canta música tropical, ellos le llaman ranchero o algo así, pero son todos de esos originarios de México. Sí, le llaman más bien música norteña. No sé exactamente en qué punto del norte se creó el norte mexicano, que es más grande que el sur. Para que la gente se ubique en el mapa, a México le llaman el cuerno de la abundancia, porque es como flaquito y luego va creciendo como si fueran unos hombros grandes, y esa parte de los hombros grandes es el norte. Y la música ranchera, la música norteña, viene precisamente de ahí, donde ya tiene un sonido con más banda, con bombo, con tambores, etcétera, ¿no? Y de Guadalajara son los mariachis. Son los mariachis de Guadalajara. Entonces los mariachis son originarios de la ciudad de donde vos estás hablando con nosotros a través de Skype. Así mismo, acá hay una larga tradición. Hay una parte del centro donde uno apenas pasa con un vehículo caminando y están todos los mariachis en la calle corriendo detrás de la gente. Ay, pues, porque ofrecen
serenatas. Y hay una plaza de los mariachis que se fundó hace ya 50 años, en 1972, por Pepe Guizar, si no me falla la memoria, con aquel famoso tema de Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. Entonces, tienes el alma más mexicana. Exacto, esto es una ciudad emblemática. Acá, cuando suena el mariachi, la gente se toca el corazón, porque es un sonido propio de la tierra, ¿no? Sí. Que es lo que identifica a Guadalajara, además del tequila, que es de una ciudad que se llama Tequila, que está a 40 minutos de Guadalajara. Es el tequila, los charros, que es la forma particular que tienen de vestirse los mariachis, para que la gente los identifique, ¿no? Con sus sombreros, con su ropa ajustada, etcétera, ¿no? Sí, entonces, sí. Toda esa característica de la ciudad en donde vos te encontrás. Y para ir redondeando, porque esto queda en YouTube y ojalá que la gente lo pueda mirar. Vos dijiste que eras profesor, doctor en periodismo y también eres profesor universitario. ¿De qué universidad? Yo soy profesor de la Universidad de Guadalajara, soy un profesor investigador. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, que es conocido como el SNI, que es donde digamos es el gremio más grande de la investigación científica que tiene México. Y es la Universidad de Guadalajara, que es la segunda universidad más grande de México después de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, entonces, como solamente la Universidad de Guadalajara tiene 14 sedes distintas en todo Jalisco. Imagínense que tiene cerca de 300,000 estudiantes, incluyendo las prepas, que son el bachillerato. Y hay todas las carreras inimaginables. Yo soy el profesor de la licenciatura en periodismo y de la maestría en periodismo digital de la Universidad de Guadalajara. Y me desempeño además como coordinador de la carrera de periodismo. Es decir, tengo un puesto administrativo, además de el puesto de educador. No quiero decir docente, porque luego el pensador colombiano Bernardo Toro se enoja porque dice que el docente es solamente un rol del educador, y que el educador tiene una visión más amplia y que el docente solamente es el que da clase. Entonces yo prefiero pensarme un educador para no reducirme a un aula. Sí, está muy bien, muy interesante. Estos altos desempeños significa que eres un alumno, o fuiste un alumno muy aplicado para que México te trate como a un hijo, al darte oportunidad de un desarrollo tan amplio. Eres nada menos y nada más que un profesor investigador. Por lo tanto, a ti te pagan por artículos de índole investigativo sobre nuevas tecnologías, empresas emergentes en Latinoamérica, o en torno a qué gira tu trabajo en esa área, que es un área muy interesante y que en Paraguay no hay una apertura o no se conversa mucho al respecto. Yo trabajo básicamente en la investigación del periodismo en Internet y todas las transformaciones que ello conlleva, desde las empresas periodísticas, los modelos de negocios. Estoy haciendo una investigación ahora sobre la formación de los periodistas para Internet. ¿Qué necesita saber un periodista para ser competente en tiempos de Internet? Y son funciones diferenciadas. Al ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, uno tiene un salario, a uno le pagan por hacer investigación, y lo que uno hace es estar sujeto a evaluación constante. Cada 2 o 3 años a uno lo evalúan en su producción académica y te revisan qué investigaste, qué produciste, cuántas conferencias diste, hiciste alguna ponencia, dirigiste alguna tesis, fue de licenciatura, de maestría, publicaste algún libro, un artículo, alguna revista, un artículo compartido. Es decir, te evalúan en los resultados, y ese es su salario independiente al de profesor universitario. Uno puede ser profesor universitario sin ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que es una especie de premio o plus para la gente que se dedica a investigar. Entonces, te obligan a trabajar mucho y a dividirte en muchas pistas. Es decir, hacer investigación para cumplir con el Sistema Nacional de Investigadores, que te paga para que hagas investigación, a dar clases para cumplir con tu rol de profesor universitario y todo lo demás que ello implica. Es decir, uno da charlas, conferencias, tutorías, clases personalizadas, etc. Sí, y mi trabajo básicamente gira hacia ahí, hacia la investigación y la docencia. Básicamente, hace poco escuchábamos en Radio Libre
de que vinieron algunos estudiantes, me parece que eran de tu facultad, ahí de Guadalajara, acá en la ciudad de Asunción para hacer una especie de intercambio de alumnos y las escuchaban porque eran chicas y hablaban en un español muy característico de México, aunque después fueron evolucionando más. ¿Son partes de algún proyecto que vos también estás ayudando? ¿El envío de estos estudiantes hacia Paraguay para hacer un intercambio de ideas? Claro, de hecho la persona que fue se llama Kenia Rivera, Ya, Kenia, sí. estudiante de periodismo de la licenciatura que yo coordino. Y entonces mi primera misión al llegar a la coordinación de una carrera, que es la dirección de la carrera, fue tratar de darles un perfil más internacional y empecé a incentivar mucho que se vayan de intercambio. Y empezaron a irse a Chile, a España, a Colombia, a Ecuador. Entonces yo hice una especie de puente, hicimos una especie de acuerdo para que Kenia se vaya a Asunción y para que haga una pasantía, además de ir a estudiar a la Universidad Autónoma de Asunción un semestre. Hicimos un acuerdo para que haga prácticas profesionales en Radio Libre, sí, Radio Libre, con el doctor Fernández Bogado, y también en el diario 5 Días. Sí. Y entonces logramos estrechar los vínculos entre el Paraguay y México. Es parte de un proyecto permanente. Creo que nos parecemos mucho en lo académico y podemos aprender mucho mutuamente, pero todavía el intercambio sigue siendo mínimo. El único momento de éxito que para los paraguayos en el intercambio que tuvimos con México fue entre los años 2004 y 2006, cuando teníamos un convenio de gobierno a gobierno de México a Paraguay a través de la OEA, Organización de Estados Americanos, y becaban a 100 paraguayos por año. Sí, enorme cantidad. ¿Qué pasó de esas becas? Se acabaron esas becas, se acabó el convenio. Los paraguayos siguen teniendo la posibilidad de venir a estudiar a México, pero ya no con ese convenio, sino pueden entrar a otros convenios generales, pueden inscribirse a un posgrado de alta calidad y acceder inmediatamente a una beca. Hay muchas oportunidades, ese convenio en particular no, que fue como la gran puerta. Sí. Ahora hay muchas puertas, pero ya son puertas más individuales. Ya no, más una lucha constante de cada uno. Por ejemplo, podrías postularte a la misma beca, pero tendrías que competir con becarios de otros países de América Latina. Aquellas becas eran exclusivas para paraguayos. Eran 80 para licenciatura y 20 para posgrado. De ahí que se tuviera un auge. Inclusive hay una asociación de ex becarios en México que está en el Paraguay, de los muchachos que estudiaron acá y regresaron y que están trabajando en puestos interesantes en la función pública, en el sector privado, en el Ministerio de Educación, en la Contraloría, en las consultorías, en las radios. Entonces eso es algo interesante. Nos falta crear más vínculos, recuperar ese puente. Claro, y parte de mi trabajo es ese, es hablarles del Paraguay, contarles lo que es ella y que vayan a aprender. Sí. Están fascinados por nuestro bilingüismo o más bien por ese tercer idioma que sale de hablar medio español, medio guaraní, ñande yeje ayo para ñande teja, ¿no? Eso medio que los conflictúa mucho, pero también los fascina. Entonces la idea es esa, y que sea totalmente normal. Ñande ñañe atravesado pa normal, ñande guaraní. Para nosotros es algo tan natural. Sin embargo, rompemos reglas del guaraní, rompemos reglas del español y sale un dialecto muy interesante que es justamente el yopará paraguayo. Así que los vínculos existen. Vos continúas trabajando en eso. Justamente Kenia era el nombre, siempre les escuchábamos dando flashes de noticias. Entonces desde ellos vienen a Paraguay y se dificulta un poco que los paraguayos vayan a México. ¿Deben ser estudiantes de periodismo, señor Héctor Fariña? No necesariamente. Si quieren venir a la carrera que yo coordino, sí, de periodismo o de comunicación. Pero no, hay muchos convenios que son desaprovechados. Y sobre todo hay un problema, para nosotros es más complicado porque, digamos, el costo de vida en México es más elevado para un paraguayo que viene con recursos del Paraguay. Es decir, es más caro sobrevivir en México con el dinero que se gana en el Paraguay. En cambio, si uno va de México a Paraguay, es como si llegara con dólares frescos y el dinero les rindiera un poquito más. Entonces, para venir desde Paraguay a México se necesita una beca.
y tenemos que asumir nuestra realidad de universidades que no apoyan demasiado los intercambios, que no tienen muchos recursos, que prefieren malgastarlos en otra cosa, y sobre todo la realidad del estudiante trabajador. Acá en México me cuesta mucho que la gente me crea que mi horario de clases era todos los días de lunes a viernes de 6 a 10 de la noche, y los sábados me iba a un seminario de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Y me dice, profe, yo no le creo que usted tenga esos horarios, están muy mal, ¿por qué no era a la mañana? Y porque la realidad de estudiar en una universidad pública como en la que yo estudié, la Universidad Nacional, en la Facultad de Filosofía, es que está diseñada para un estudiante trabajador. Sí, sí. Y a las 6 de la tarde, 6:30, llegan todos corriendo, apurados, llegando tarde. Muchos todavía con corbatita, con el uniforme del trabajo, y llegaban a lo que alcanzaban de clase. Entonces, pensando en la realidad de ese estudiante, necesitamos un fomento más fuerte para que haya más intercambio, darles más becas, que tengan la posibilidad de venir a estudiar aquí 6 meses y que alguien les dé una beca para que puedan sobrevivir ese tiempo, porque de lo contrario, el vínculo está, los convenios están, las puertas están abiertas, pero el dinero no alcanza, y eso desincentiva a cualquiera. Eso desalienta a cualquiera, pero no obstante, las puertas no están cerradas. Ojalá algún líder esté viendo estos videos en las redes sociales y lo ponga como prioridad en su plan educativo, si es que tiene un plan educativo, porque esa es la gran interrogante de nuestros candidatos presidenciales. Hablábamos con Martín Sandeman en esta serie, también con Rubén Candia, que es un candidato, y quisiéramos conversar con Santiago Peña, o también con el otro candidato colorado, Marito, su diminutivo es Marito, pero tiene otro nombre, a ver qué piensan sobre la educación y lo que vos estabas hablando, las nuevas tecnologías, esto de que el profesional es transversal, de que dar becas tal vez sea ya un poco del pasado, pero es necesario para que los estudiantes aprendan. Sin embargo, las nuevas tecnologías nos dan, yo te cuento una experiencia personal, yo trabajo en una empresa privada y de noche, ahora que es de noche aquí en Paraguay, hago esta especie de periodismo digital alternativo, solo con el interés de que Paraguay abra un poquito más la mente, escuchando a un paraguayo que esté tratando de navegar en esto, porque en Paraguay no se ven muchos, por ejemplo, bloggers. Ahí en México ha de haber muchos, pero aquí en Paraguay la gente usa Facebook, pero no escuchas muchos de los blogueros, que son periodistas en la práctica, pero escriben en un dominio, normalmente blogspot.com, hay muchos WordPress también, y son artículos bien escritos y son periodistas, pero no cobran por eso. Lo hacen por pasión, lo hacen por romanticismo. Es un poco la característica del periodismo digital, muy en auge en Estados Unidos, muy en auge en Europa, y que abre muchísimo la mente de esos jóvenes que están preparados para cualquier cosa, pero aquí en América Latina y más concretamente en Paraguay no tiene mucha incidencia, y eso depende del joven. No hace falta que alguien te pague por eso, sino que te tiene que interesar. Es por lo menos mi visión. No sé vos qué pensás al respecto, debido a que coordinás justamente la carrera de periodismo digital, señor Héctor. Así es, falta mucho, aquí sí hay mucha inquietud. Yo puedo asegurar que aquí tenemos una juventud que es muy tecnológica, que utiliza mucho los espacios. Yo siempre bromeo cuando digo que un coordinador de carrera, porque por la propia naturaleza de su trabajo, tiene que atender un montón de cosas. Tiene que atender estudiantes, egresados, dar clases, reuniones, actos académicos, entrega de títulos, un montón de cosas. Entonces, es muy común que un estudiante, y si no me ve que esté en la oficina, si ve la puerta cerrada, inmediatamente saca un teléfono celular y escribe en Twitter. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está el profesor Ariel Marina Ojeda? No lo veo. Entonces, inmediatamente se expresan. Obviamente como te dije, son varios Méxicos. Esta es una pintura de una parte de la sociedad mexicana. Yo creo que nos falta todavía en el Paraguay hacer más de eso, pero no en el sentido de inundar las redes o tener más blogueros o tener más gente que escriba en alguna plataforma de internet, sino en el sentido de crear audiencia y luego crear interactividad. O si no, corremos el riesgo de que nos pase exactamente lo mismo que le pasaba a nuestros grandes escritores. Cuando uno dice Elvio Romero,
mucha gente dice, ese era poeta, escribía muy bien. Pregúntele qué libro escribió Elvio Romero, cuál es el nombre de alguno de sus libros o alguna poesía. Cuando dicen de Augusto Roa, tú dices, claro, nuestro máximo escritor, pero realmente ¿cuánta gente le ha robado? Es decir, una mínima parte, un riesgo que corremos ahora es, uno, no saber utilizar las tecnologías correctamente. Dicen que cuando el nivel educativo es bajo, la tecnología se convierte en un fetiche, o sea, en un objeto de idolatría, en un objeto que se utiliza como adorno. Y entonces la gente utiliza Facebook pues para cualquier cosa, para decir que se fue a la peluquería, para... Sí, en el baño. Que está en el baño, dice, acá estoy muy ocupado en el baño, no les puedo contestar, como si eso fuera trascendente. Eso es un fetiche. Es decir, tengo la tecnología y hago lo que quiero, pero menos lo que me va a dar provecho. Entonces necesitamos enseñarle a la gente cómo usar tecnología, sobre todo a los jóvenes, y crear la audiencia para que si alguien escribe una crítica al presupuesto general de gastos de la nación y se da cuenta de que la mayoría, más del 90%, va destinado al pago de salarios y que la inversión en ciencia y tecnología no llega al 0,1%, escriba una crítica con la certeza de que alguien le va a leer, de que alguien va a entender y alguien va a tener interactividad, o sea, va a criticar, va a compartir, va a dialogar con eso. Y funciona cuando generamos un diálogo colectivo, pero cuando usamos la tecnología solamente como un fetiche para subir memes, que en realidad no entendemos ni para qué, solamente nos dan risa y no compartimos más que eso, y cuando no generamos una audiencia de alguien que nos lea y que todavía interactúe con nosotros, entonces sí tenemos un problema en la tecnología. En lugar de ser productiva, nos quita tiempo. Yo creo que nos falta esa parte educativa que es fundamental, porque estaba leyendo un libro de Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco que falleció hace poco. Es un gran pensador de la vida que nos toca vivir, de la vida líquida, cambiante, inestable. Y en una de las partes él cita a un antropólogo llamado Gregory Bateson y dice que hay 3 niveles cognitivos para aprender. El primero, el básico, es aquel que solamente se dedica a manejar información. Yo te digo, Asunción es la capital del Paraguay y en Asunción es mucho calor, hace mucho calor. Esa es la información básica. Ese nivel, dice Bateson, ya deberíamos superarlo y deberíamos olvidarlo, porque todo está en Google, todo está en Internet. Claro. Cualquier tipo de información, como hiciste recién para saber de Guadalajara, está en Wikipedia. Yo estoy consultando Wikipedia. Soy muy sincero. Es simplemente buscar y te lo dice. Luego, lo segundo es crear un marco cognitivo, es decir, que en la cabeza de la gente sepas qué hacer con esa información. Ese es un segundo nivel. Y luego, en el tercero ya es cuando cuestionamos esos marcos cognitivos, es decir, empezamos a cuestionar qué es lo que realmente hacemos con la información y cómo podemos usarla mejor. Yo creo que todavía estamos en esa primera etapa donde estamos fascinados con la información que encontramos, pero todavía no le damos un sentido profundo y no somos capaces de realizar si ese sentido profundo es el que queremos realmente. Esos son los niveles que recoge Bauman en un libro que yo le recomiendo a tu audiencia, que se llama Sobre la educación en un mundo líquido, en tiempos líquidos, cómo cambia la educación a medida que nosotros vamos cambiando. Y para eso debemos usar la tecnología. Todos los conocimientos más básicos, todo lo básico que yo dije hoy, posiblemente lo puedan encontrar fácilmente en internet. Toda mi descripción de la música o de cómo es Guadalajara, la gente lo puede encontrar si sabe cómo buscar. Y luego le puede dar un sentido, que es pasar a un segundo nivel, y creo que ahí deberíamos trabajar mucho, enseñarle a la gente que en ese teléfono celular no solamente tiene la capacidad de enviar WhatsApp y de enviar cadenas y memes, sino que realmente tiene el poder de la información, que es saltarse toda la barrera primaria de la información y la memoria. Cosa que antes solamente se lograba cuando ibas a la universidad y leías muchas enciclopedias. Ahora todo eso ya está ahí. La gente se lo puede saltar fácilmente y empezar en un segundo plano a ver qué hacemos con esa información, en qué la transformamos, si en un buen proyecto, si en un mecanismo para, por ejemplo, ahorrar agua, para utilizar mejor el agua, en algún mecanismo para hacer que el país, que tiene la mayor cantidad hidroenergética del mundo, le saque algún provecho a
y que siempre se corte la luz cada vez que llueve, ¿no? Sí, sí. Podemos hacer esas cosas. Esos son problemas. Estos son problemas que increíblemente los paraguayos de la generación dirigente que está en el poder todavía no puede resolver, pero ojalá esta generación de la que yo soy también representante porque tenemos 28, 30 años, que esta generación ya pueda resolver esos problemas. Y vos me dijiste que viviste hace 11 años en México, en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Si vos vivías hace 11 años, ¿por qué y cómo sabes que esos problemas todavía tenemos aquí en Paraguay? Te pregunto. Bueno, sí. ¿Solés venir? ¿Te cuentan? ¿Lees en los diarios? Todo. Voy cada año y medio prácticamente. Leo los periódicos del Paraguay siempre. Escucho Radio Paraguaya todos los días a la mañana. También a la noche, cuando voy a dormir, me gusta escuchar alguna emisora en la cual el locutor habla en guaraní. Eso es algo fundamental. Y yo siento que desde la lejanía sigo muy pendiente de todo lo que pasa allá, además de que hay algo muy curioso. Cuando pienso en la economía de México, cuando pienso en la cultura de México, cuando pienso en muchos de los problemas de la ciudad, no puedo dejar de pensar que son problemas muy similares a los que se tienen en el Paraguay, en Asunción, en San Lorenzo, en ciudades pequeñas, claro, en una escala diferente, en una escala mucho más pequeña, menor. Sí, mucho menor, pero sin embargo, entonces, para nosotros es muy grande eso, señora. No se puede resolver. Sí, es tremendo, pero la cuestión es tan curiosa que si uno piensa en México, con 124 millones de habitantes, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, que México tiene volcanes, montañas, nieve, mar, desierto, minas, es decir, ríos. México tiene una diversidad tan grande, uno dice, este problema, el país en México es muy difícil de arreglar porque el problema es muy grande. Y uno dice, si fuera un país más pequeño sería más fácil de arreglar. Y entonces cuando hablan conmigo dice, pero tu país es chiquito, ¿por qué no pueden arreglar algo que es tan fácil? Y así uno lo mira desde fuera. Pero cuando estás en Paraguay el problema es gigantesco. La gente se enoja porque se va la luz a cada rato, porque no hay agua en el país que está sobre la mayor reserva de agua dulce subterránea del mundo, ¿no? Sí. Porque el asfalto se rompe a cada rato en el país que tiene la cuenca cementera más grande de Sudamérica, y que pudo haberle puesto cemento, o de que se acabó el gas para cocinar justo en el país que tiene energía eléctrica de sobra y que podría tener una cocina eléctrica. Entonces cuando estás allá en el Paraguay, allá adentro, esos problemas son gigantescos, son de toda la vida, son difíciles, pareciera que la gente prefiere enojarse y no encuentra una salida. Cuando uno mira desde fuera, dice, no, en realidad es un problema chiquito, pequeño, una solución muy precisa y se acabó el problema. Entonces, yo vivo con mi cabeza dividida. Vivo en México. El doctor Benjamín Fernández Bogado dice que yo camino como mexicano, hablo como mexicano, como mexicano y me río como mexicano. Pero en mi cabeza siempre está el Techagaú de Robatos, entonces siempre estoy pensando en el Paraguay. Siempre estoy tratando de compartir ideas. Cada vez que escribo una columna sobre México, en el fondo me tengo que plantear seriamente si quise hacer una crítica a algo que no funciona en México, o mi inconsciente le está diciendo a los paraguayos, esto es lo que está mal, hagan esto. Y de hecho hay muchas similitudes, y un hecho muy curioso, muchas de las personas que me leen en Milenio Jalisco y en El Sol de Puebla, que es otro diario de Puebla en el que escribo, me dicen, parece que escribiste al Paraguay. Sí. Héctor, otra vez escribiste el Paraguay y le pusiste el nombre de México, ¿no? Sí, en realidad escribo sobre México, pero la similitud es muy grande. Muy grande, yo también suelo leer y me parece que vos hablas de Paraguay, pero le pones México en todos tus artículos. Es muy parecido, a veces creo, cuando me hago una especie de psicoanálisis a mí mismo, que veo los problemas mexicanos pensando que voy a solucionar los paraguayos. Y que se ve aquí un caño roto que está perdiendo agua, en el fondo le estoy haciendo una crítica a ESAP. Sí. Y no a la empresa de aguas de aquí de Guadalajara. Sí. Que es solamente una empresa de una sola ciudad,
que es casi tan grande como la mitad del Paraguay, 2,5 millones de habitantes. Paraguay tiene 7 millones a lo sumo entre sus 17 departamentos y 1 millón de personas en Buenos Aires. Que se suele decir que tenemos más de 9 millones de habitantes, pero no se suma los que viven en el extranjero, y uno de ellos sos vos. Así que muchas gracias por tu tiempo. Nos estamos excediendo un poco. Por suerte internet nos permite excedernos, si es que a la gente le interesa, va viendo, inclusive hacemos pequeños cortes para aprender un poquitito de un exitoso profesor, doctor, nada menos que en México. Es un profesor universitario, también es docente e investigador del Estado de México. Entonces el Estado es el que te paga, el que te formó. Y una última pregunta para ir finalizando esta charla, un poco de tu visión de Paraguay, de México, es si pensás volver al Paraguay, si pensás en tener por aquí algún tipo de actividad en el futuro, o definitivamente te vas a quedar por México, que te ha dado tanto. Como dice una canción mexicana que invocan mucho las novias cuando el novio le hace una promesa, dicen: tú siempre me dices que sí, pero no me dices cuándo. Entonces mi respuesta es exactamente esa. Obviamente el pensamiento del retorno siempre es muy fuerte, pero gracias a la tecnología, gracias a internet, uno siente que está más cerca. Yo siento siempre que estoy muy cerca, siento que soy parte de lo que ocurre ahí. Y la idea es tratar de pensar en un retorno, pero no ya como antes. Te cuento que todavía hace 20 o 30 años, cuando alguien que estudió se iba del país, decían: se fugó el cerebro. Esa es una fuga de cerebros. Se fue alguien que estudió, que posiblemente nos pueda enseñar algo, y le perdimos. Ahora no, yo ya no creo en ese concepto de fuga de cerebros que me parece de hace 50 años. Yo creo en la rotación o la movilidad de los cerebros. Circulación de cerebros, dice Andrés Oppenheimer. Exacto, que puedas utilizar a la gente en el lugar donde está. Yo creo que desde aquí puedo ser mucho más útil en este momento para el Paraguay que desde allá. Desde aquí puedo fomentar intercambios, puedo hacer investigación, puedo compartir conocimiento, y es mi forma de cercanía ahora, es lo que estoy pensando, en lo que estoy planificando. Estoy buscando la manera de ir en forma más permanente al Paraguay, a dar más cursos, talleres, hacer más intercambios, tratar de que más gente venga, es decir, apalancar un poco el conocimiento desde acá, porque desde fuera yo veo claramente lo que se puede hacer allá, pero desde allá adentro, por las mismas limitaciones, es un poco más difícil, más complicado. Entonces, te diría como la canción, que sí, pero no te digo cuándo. Sí, exactamente, pero como estamos demostrando, esto parece que es algo tan nuevo, no sé si es que ya se hace, el tema de hacer una videollamada por Skype, que es un servicio gratuito. Conversamos más de 1 hora, aprendimos bastante de la realidad, tanto desde tu visión como un poco también de la mía, y inclusive se puede hacer clases virtuales con personas muy interesadas en conversar contigo en 1 hora dada y bombardearte de preguntas. Tenemos todas las facilidades tecnológicas hoy por hoy para dar lo que se conoce como clases online. ¿Por qué no? De aprender no solo de vos, sino de tus alumnos, que en una especie de intercambio entre grupos de alumnos o estudiantes o apasionados del periodismo digital con tus alumnos. Puedo plantearle a la audiencia, si es que alguien quiere contactarse contigo, estás en Facebook como Héctor Claudio Farina. Por ahí te envían una solicitud de amistad, y para conversar contigo dejo también en órbita, debido a que nos hemos contactado por redes sociales. Yo escucho todos los días Radio Libre, ahí también escuché tu nombre y de repente, Héctor, encontré en Facebook, te agregué y luego continuamos conversando. Y el doctor Benjamín Fernández Bogado, a quien admiro muchísimo, he participado en varias de sus clases, siempre le envío esas críticas justamente en redes sociales, pero increíblemente ni yo, ni el doctor Benjamín Fernández Bogado, ni creo que vos compartimos mucho tiempo juntos. Estamos siempre alejados, pero juntos, gracias a las tecnologías, a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que son esto de la TIC, el Internet.
y que falta invertir más de nuestro tiempo, nosotros que nos adelantamos un poquito, en extenderlo en el uso cotidiano de los jóvenes, que no lo usen solamente para Facebook o WhatsApp o Instagram en el sentido superficial de lo que hacen, para algo más íntimo, más interno, rescatando un poquito todo lo que dialogamos, señor Héctor. Es mi palabra conclusiva. ¿Vos qué podés decirnos al respecto? Bueno, antes que eso, una primicia. Tengo ya un acuerdo con el Instituto Cataratas en Ciudad del Este para impartir un curso en línea. ¿Sí? Estamos cerrando todavía las fechas. Va a ser sobre narrativas para el periodismo económico. Yo me especialicé como periodista de economía en el Paraguay, trabajé mucho tiempo en el diario La Nación, hoy vendido a Cartes. Al Imperio Cartes. ¿Sí? Trabajé ahí a 3 cuadras de Radio Libre mucho tiempo haciendo cobertura de temas económicos y me especialicé en la docencia del periodismo económico aquí en México. Tengo una cátedra desde hace 8 años en la Universidad de Guadalajara sobre periodismo económico, entonces quiero compartir eso y ya tengo un acuerdo y en breve vamos a hacer el anuncio allá en Paraguay. Y lo otro es si hay que aprovechar este acercamiento que tenemos, que a mí me parece realmente fantástico, en el sentido de que todo está mucho más fácil o a tiro de piedra que lo que estaba hace años. Te cuento que cuando yo era estudiante de periodismo yo quería entrevistar a gente conocedora del Paraguay, tenía que ser toda una especie de odisea, buscar a alguien que me dé un número de teléfono, que me consiga un número celular, que me conteste para hacer una pregunta. Ahora no, ahora simplemente uno puede ver perfiles públicos, puede encontrarlos en Facebook, en Twitter, puede seguirlos en plataformas de videos en canales de YouTube o en Instagram para ver fotos o en cualquier otra plataforma. Realmente uno puede discutir con esa gente y compartir ese conocimiento. Para mí es fantástico estar en el Paraguay, tener mucha interactividad con mis compañeros periodistas, con sociólogos, con abogados, con intelectuales del Paraguay que permanentemente me cuentan qué es lo que está pasando allá y discutimos. Y yo estoy en Guadalajara, Jalisco, estoy a casi 10.000 kilómetros de distancia y eso no es ningún impedimento, al contrario, hoy en día es una fortaleza, porque el hecho de que uno esté lejos y quiera discutir sobre algo implica que al menos va a tener una idea diferente. Sí. Y que no vamos a discutir todos viendo el mismo partido desde la misma gradería y con la misma remera. Es decir, vamos a verlo desde distintos lugares y eso es fantástico. Yo creo que deberíamos enseñarle a la juventud paraguaya a aprovechar este poder, a empoderar a la gente, porque la tecnología es eso, es un poder extraordinario que uno tiene de conversar, de dialogar, de cambiar algo y de conocer algo. Eso es fundamental y creo que por ahí deberíamos abrir una ventana gigantesca para romper un poco esa mediterraneidad que tenemos, que a veces se nos sube un poco al cerebro, ¿no? Se nos sube un poco al cerebro y creemos de que somos mediterráneos en todos los sentidos y no es así. Vivimos en una aldea global. Las nuevas tecnologías nos permiten este tipo de comunicaciones. Vos estás en Guadalajara, en el estado de Jalisco, yo estoy en Campo 9, Dr. J. Eulogia Estigarribia, en el departamento de Caaguazú, y este video es accesible en todo el mundo a través de YouTube, de Facebook y de Instagram. Así que muchísimas gracias, doctor Héctor Claudio Farina, docente e investigador paraguayo exitoso que alguna vez volverá a Paraguay. No decís que sí, pero tampoco decís que no. Así que muchas gracias por tu tiempo, te envío el link y ojalá podamos volver a conversar contigo y con tus alumnos en futuras clases aquí en esta aula pública que hemos creado así improvisadamente. Muchas gracias, Fabián. Señor Héctor Claudio Fariña, ahí le teníamos en línea en Radio Cultura. Y bueno, nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en este canal conversando sobre visiones del Paraguay de cara al futuro.